La carta a los Filipenses. La introducción. La carta fue escrita por Pablo y en ella no solo anima a los hermanos a participar en el Evangelio, sino les motiva a resolver algunos conflictos personales. El mensaje de Pablo es que los creyentes, al servir en la obra de Dios, tenemos comunión con Cristo. Eso debería colocar a los creyentes lejos de cualquier conflictividad. El trasfondo. En el período de cárcel narrado al final del libro de los Hechos, cuando Pablo queda por 2 años en prisión domiciliaria y sus acusadores judíos de la diáspora no comparecieron en Roma para continuar el juicio contra Pablo, el apóstol escribió a las iglesias de Éfeso, Filipos y Colosas para enseñar sobre las relaciones en la iglesia y el lugar que Cristo ocupa en la vida de los creyentes. El libro se divide en 6 partes, con una de ellas como el centro de todo lo demás. La primera es el capítulo 1, versículos 1 al 11, que es la oración por los filipenses. La segunda es capítulo 1, versículos 12 al 26, en donde Pablo les cuenta de su encarcelamiento. La tercera sección es capítulo 1, versículo 27 a 2:11, es la exhortación a la unidad y eje de la carta. La cuarta sección es el capítulo 2, versículos 12 al 30. Es el resultado del ejemplo anterior. Los creyentes deben ocuparse del servicio con sacrificio. La quinta sección está en el capítulo 3, versículos 1 al 21. El gozo del Señor es tenerlo a Él como meta. Y finalmente el capítulo 4, versículos 1 al 23. Las exhortaciones específicas a tener un mismo sentir y por otro lado agradecer la ofrenda que los creyentes le enviaron. Veamos este mensaje por partes. En la primera sección, capítulo 1, versículos 1 al 11, tras presentar al autor, destinatarios y los saludos, Pablo da gracias al acordarse de los creyentes en Filipos por la comunión que ha tenido con ellos. Pablo confía que Dios continuará haciendo su obra en ellos. También ora con gozo que su amor crezca en conocimiento, madurez y comprensión a fin de saber qué es lo mejor en la vida y cómo el carácter de Cristo en nosotros opera para gloria y alabanza de Dios. En la segunda sección, en capítulo 1, versículos 12 al 26, Pablo presenta un reporte respecto a su prisión. Dios permite, aún en el servicio cristiano, circunstancias difíciles y hasta predicadores divisivos, pero Pablo anuncia con gozo que tales cosas redundan en el avance de la obra de Dios. Él espera ser pronto liberado, lo cual traerá gozo a los hermanos. De no ser así, irá con el Señor, lo cual es ganancia. La tercera sección es el capítulo 1, versículos 27 al capítulo 2, versículo 11, contiene la exhortación a la unidad, que solo puede ocurrir en torno a Jesucristo. Los creyentes debemos conducirnos como es digno del Evangelio. Ser de un mismo sentir produce gozo. Eso incluye participar con aquellos que sufren oposición como los filipenses han participado con Pablo, solidarios en sus prisiones. Así que la motivación a la unidad tiene como ejemplo central a Cristo, quien siendo Dios no se aferró a ello, se dio su prerrogativa divina y se humilló hasta la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y toda rodilla se doblará ante él. En la cuarta sección, el capítulo 2, versículos 12 al 30, participar en la misión implica el sacrificio de ocuparse de sus responsabilidades con seriedad. Su deseo es que Dios les lleve a querer y a hacer la voluntad de Dios, sin quejas, con obediencia y con gozo. De esto hay 3 grandes ejemplos, el de Timoteo, el de Pablo y el de Epafrodito, cada uno con sus circunstancias adversas y con gozo. En la quinta sección, capítulo 3, versículos 1 al 21, trata el problema de los judaizantes. Los mutiladores les llama Pablo por su obsesión con la circuncisión. Pablo sirve a Dios, pero no de esa manera, no en la carne. Pudo envanecerse por lo que había logrado en el judaísmo, pero no lo hizo. Cuando descubrió a Cristo como meta, sus logros los tuvo por basura. Pablo pide a los creyentes adoptar esa misma meta y evitar la conducta de los enemigos de la cruz de Cristo, como llama a los judaizantes. Finalmente, en la sexta sección, capítulo 4, versículos 1 al 23, Pablo les insta a resolver algunos problemas personales. Les instruye a estar firmes y por encima de las circunstancias. Y es que resolver diferencias requiere un mismo sentir. En vez de favorecer a las partes, los creyentes deben regocijarse en el Señor, ser amables, no ansiosos, pensar con la mente de Dios y actuar bien, siguiendo el ejemplo de Pablo.
Él expresa su gozo por la ofrenda que le enviaron. Su actitud hacia el dinero es piadosa y lejos de la avaricia. Les agradece su generosidad, la cual Dios premiará, y se despide de ellos con la bendición de la gracia de Dios. El mensaje del apóstol es que al centrar nuestras vidas en Cristo, participamos de su misión, lo cual produce gozo. Ese es el mensaje de la carta a los Filipenses.